buen día. Buenos días. Ay, pues hoy vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Sí, hombre, se está dando en Aguascalientes una prohibición para utilizar el pronombre L, o ella, en las escuelas de educación básica y básica superior, creo. Ajá. Y pues honestamente se está desatando ahí la polémica. Y vamos a contribuir a ello. Sí. Sí, está chido. Digo, de entrada, pues no sé, yo no sé muy bien qué decir, entonces diré de entrada que hablo desde mucha ignorancia porque no es un tema que haya estudiado o que haya reflexionado mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, pues podemos ir pensando juntos. Creo que tú sabes más del tema, así que tú puedes aportar más. No sé, de entrada pensaría que ya el hecho de que haya estas prohibiciones en general ha sido marca de gobiernos que pues, son conservadores, ¿no? Que van en contra de la lucha por libertades, ¿no? Que se van conquistando por movimientos progresistas. Sí, lamentablemente. Bueno, es que, ¿sabes qué? Que a veces las reflexiones que yo hago van en torno a tratar de conciliar y entender, ¿no? O sea, bueno. Hay tantas personas con tanto miedo a que les quiten su sistema, su esquema, donde se sienten protegidos, que pues hacen y dicen cosas que de verdad creo que no han pensado ni reflexionado, solo están como inmersos en esta necesidad de sostener lo conocido, porque digo, al final ya sabemos que el cerebro humano, todo lo que le representa un hoyo existencial, o ya sea metafórica o ¿cómo se dice? Real. O real, le causa demasiado conflicto, ¿no? Sí. Niño, si ve un hoyito, va y le mete algo a fuerzas, ¿no? Porque la mente humana no tolera el que haya un vacío. Entonces creo que el quitarles la idea del sistema les representa así una angustia tremenda. Y tomando eso en consideración, lo traigo a colación por el asunto de el control, ¿no? Del tradicionalismo. El tradicionalismo, creo yo, a mi parecer, está basado precisamente en el miedo, pues si esto funciona, pues ¿para qué lo quitas, no? Pero la cosa es que no funciona, ese es el punto clave. Si se están dando todas las luchas sociales y algunas políticas, no hablando de políticas de partidos políticos, sino hablando de lo político, de lo que nos tiene inmersos en la realidad a todos. Lo que, bueno, si están surgiendo, evidentemente es porque no está funcionando el sistema. Sí, tal cual. Y en ese respecto, creo yo que el que les pongan un pronombre más les causa realmente demasiado conflicto, porque implica que ya no van a poder estar entre los extremos, ¿no? O todo o nada, o siempre o nunca, o blanco o negro, niño, niña, lo que sea, ¿no? Como que alcanzar a darse cuenta de que efectivamente hay un vacío entre los extremos es demasiado, y entonces es cállate, no lo expongas, no digas. Pero se pierden de un montón de matices, de grises entre negro y blanco, y de colores que hay entre el negro y blanco. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, hasta aquí, como ves, si me dejan yo me sigo. No, pues es que tú eres la que más sabe del tema. Sí, no, totalmente, ¿no? O sea, es como que la
cultura nos proporciona elementos en los que se apoya nuestro ser, ¿no? Nuestra concepción de nosotros mismos, nuestra concepción de nuestra identidad, de nuestra subjetividad. Y entonces cuando viene algo que dice, oye, pero ¿y cómo ves si lo replanteamos así? Pues no le muevas porque me costó mucho trabajo crearme así como soy y me angustia muchísimo tener que pensar que tengo que transformarme o por lo menos transformar una parte de mí, ¿no? Y eso lleva a que ya a nivel más social, como decías, como que la gente que ha aprendido o le ha tocado en suerte, ¿no? Estar en el privilegio de ese sistema, pues son los que más se resisten a que cambie, porque pues, su privilegio les da un montón de beneficios, ¿no? Sí. Y lleva a una lógica que es bien curiosa, que esta yo la leí de una psicoanalista, me pareció genial. Ella lo menciona en otro ámbito, pero sirve para esto. El sistema dice algo así como, miren, la forma en la que yo digo que se hacen las cosas funciona para todos. Y cuando viene alguien y me dice, oye, pero es que para mí no funciona, entonces el sistema le dice, pero es que es tu culpa. Es que tú no le echas suficientemente ganas, es que tú no te sanas lo suficiente, es que tú no haces esto, tú no haces el otro, porque el sistema sirve para todos. Mira, ahí están todos contentos. Y luego viene más gente y es, oye, para mí no funciona el sistema, oye, para mí no funciona el sistema, oye, para mí no funciona el sistema. Y el sistema sigue diciendo lo mismo, pero es que es tu culpa, pero es que es tu culpa. Mira, para la mayoría funciona. Y viene más gente y es, no, para la mayoría no funciona. Bueno, para la mayoría no funciona, pero es su culpa. Y así, ¿no? Se la llevan. Claro, porque, digo, y pueden hacerlo estas personas que tienen más poder, justo porque han acumulado poder económico, político, de prestigio, simbólico, lo que sea. Y eso les permite defender fuertemente sus posturas, ¿no? Pues pueden pagar campañas mediáticas, pueden cabildear con políticos, digo cabildear para no decir sobornar, ¿verdad? Cabildear con políticos, pueden hacer un montón de cosas así, que claro, les permite ejercer mucho poder para intentar detener la marea. Pero bueno, aquí, spoiler alert, en la historia siempre han fracasado, ¿no? O sea, pueden durar mucho tiempo a veces, porque sí, a veces, ¿no? Duran siglos o incluso milenios tal vez, pero eventualmente caen, o sea, eventualmente la marea es más fuerte. Y la marea en este caso representa a la gente que está intentando realmente hacer que las cosas sean lo mejor posible para todos, ¿no? Los que realmente estamos luchando por eso. No sé, ¿cómo ves? Sí, se me fue lo que iba a decir, pero sí, de acuerdísimo. De hecho, pues precisamente eso es lo que está sucediendo, eso es lo que iba a decir. Bien. Es lo que está sucediendo en Aguascalientes en este momento, Aguascalientes, México. Donde pues es la fuerza pública, o sea, el gobierno, el que está diciendo, pues sabes qué, es que vamos a prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las primarias y en las secundarias, ¿no? Pues porque como ellos ya acumularon poder de todos esos que mencionaste, pues entonces tienen la facultad para poder venir y decir, lo prohibimos, ¿no? Y lo peor del caso es que hay muchísimos hidrocálidos que, pues, considero yo, por miedo, siguen sosteniendo este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Alguien en algún momento me preguntó que si realmente había un problema con el hecho de que lo prohibieran, porque pues realmente no venía a beneficio de nada. Y yo no estoy de acuerdo. De hecho, tampoco le veo perjuicio al hecho de que exista el otro pronombre,
Solamente eso nos obliga obviamente a pensar que hay gente que tiene otras circunstancias y normalmente por eso no queremos hacerlo, porque yo ya aprendí que nada más es él y ella y párale de contar, porque si me dices que hay otras formas de nombrar, entonces tengo que aprender y tengo que hacer el esfuerzo por adaptarme a esto, ¿no? Sí, totalmente. Y en este caso considero que el hecho de que ahorita se esté permitiendo los nuevos pronombres, es una manera en que las nuevas generaciones pueden ir ubicando desde el lenguaje que hay una enorme diversidad de relación en lo que quieran, ¿no? De pensamiento, de situaciones, ya sea económicas, sexuales, políticas, sociales, como sea, personales. Hay diversidad, no somos nada más o una u otra cosa, ¿no? En general. Sí. Creo que es importante que los niños vayan aprendiendo, las infancias, vayan aprendiendo que hay cabida para toda la diversidad que existe. Uh-huh. Otro punto que manejaban con respecto a esta prohibición, a esta imposición, es que querían unificar el lenguaje para que todos los niños entendieran lo mismo, no todas las infancias entendieran lo mismo. Y pues a mí me surge entonces la pregunta de, ¿y los niños que hablan otras lenguas, ¿no? Indígenas, sí, o que hablan otros idiomas incluso, ¿no? Que están tratando de adaptarse al español, todos los modismos que hay, porque en Aguascalientes, como somos un estado al que nos llega gente de todos lados, hay niños de Monterrey, hay niños de Oaxaca, hay niños de aquí de Aguascalientes, hay niños de Ciudad de México, hay modismos distintos al respecto de cómo entendemos el idioma español. ¿Cómo le van a hacer para unificar entonces el idioma para todos ellos, ¿no? No solamente, no es posible que crean que solo por quitar un pronombre ya se va a unificar todo el lenguaje. A mí se me hace muy absurdo. Y fíjate, sé que tú estás en un ámbito, o más bien en un modo más conciliador. Yo sí me voy a poner un modo un poquito más crítico y también un poquito más filosófico. Voy a decir dos cosas. Sí, esto último que decías es totalmente cierto, ¿no? A final de cuentas, las prácticas que buscan unificar siempre terminan discriminando gente, porque hay gente que no entra tan fácilmente en estos cánones y está canijo, ¿no? Y para eso voy a remitirme a la Biblia, a la Torre de Babel y a Mesopotamia con mitos anteriores a esto, que está interesante. Pero bueno, antes de eso, la parte crítica es decir que históricamente la gran mayoría, si no es que todos, no me atrevo a afirmar que todos porque no conozco de todos, pero sé de la gran mayoría de los gobiernos que rechazan el lenguaje inclusivo, son gobiernos que también sistemáticamente castigan muchísimo a la educación. Porque uno de los argumentos es ese, ¿no? La verdadera inclusión es incluir lenguaje de señas, por ejemplo. Sí, pero tampoco lo hacen. Y le quitan un montón de recursos a la educación, con lo cual es todavía mucho más difícil que eso suceda. A ver, nada más voy a poner dos ejemplos de gobiernos que están haciendo eso hoy en día, ¿no? Y nada más para muestra dos botones. El de Javier Milei en Argentina, que le está castigando horriblemente a la educación y a muchas otras áreas, y que tiene esta lógica de rechazo, ¿no? A lo que ellos llaman woke, despectivamente, ¿no? En este caso al lenguaje inclusivo. Y Donald Trump, ¿no? Que también está castigando sistemáticamente a la educación y también está en contra del lenguaje inclusivo. Entonces, pues nomás como para que se den cuenta de quiénes son sus referentes, ¿no? Y fíjate que, ahora sí, la parte más filosófica, trataré de hacerla breve, ¿no? Por razones de concentración de poder, me parece, el pensamiento conservador ha intentado mucho unificar. Por eso tienen este mito
de que en Babilonia, que en la Biblia lo llaman Babel, hubo este castigo divino a los seres humanos por querer construir una torre que llegara hasta Dios, ¿no? Hasta el cielo. Y entonces los confundieron y les dieron la multiplicidad de lenguas y los condenaron a que ya nunca se pudieran entender. Ese mito tiene un correlativo en la mitología babilonia, sobre todo en los sumerios antiguos, en Mesopotamia antigua, que era que había un dios que estaba cansado de la algarabía que hacían los seres humanos. Hay previo a esto, pero no les cuento todo el chisme para que tengan chance de ir a leerlo. Si quieren se los cuento en otro video. Pero bueno, se llega a este punto por medio de muchas peripecias en que este dios está muy enojado porque los seres humanos hacen mucha algarabía, es decir, hablan en muchos idiomas distintos, hacen mucho relajo, bromean, juegan, bailan, hacen cosas humanas mientras trabajan, ¿no? Porque no dejan de trabajar, siguen trabajando, que es su función, trabajar para servir a los dioses. Y entonces, como está muy enojado de toda esta algarabía, decide destruirlos y manda lo que es el diluvio universal, que es la versión Mesopotamia, que después pasó a la Biblia, ¿no? Pero ahí sí no tiene este carácter, como ya luego lo pardizaron, ¿no? En la Biblia de, ay, es que había mucho pecado y eso. No, lo que había no era mucho pecado, lo que había era mucha diversidad. Eso en la versión Mesopotamia, ¿no? Y ya bueno, ahí por otros tejes y manejes de otros dioses más buena onda y todo, la humanidad sobrevive, ¿no? No toda, pero sí unos poquitos y vuelve a repoblarse el mundo, ¿no? Pero es que ese es el punto, o sea, lo que se castiga, lo que se detesta por mucha gente que está en el poder, y eso viene desde hace milenios, es la diferencia, la diversidad. Porque claro, la diversidad hace que sea más difícil ejercer poder y mantener los privilegios. Y ya, con eso cierro mi cápsula filosófica del día de hoy. Buenísima, buenísima, porque al final va dentro de lo mismo, ¿no? Esta problemática la venimos manejando desde entonces, sí. ¿no? El que forzosamente estamos, vemos personas que estamos pidiendo y exigiendo que haya diversidad, sí. O más bien, que se acepte y se respete la diversidad, Ajá. sobre todo como una forma de resistencia al sistema, Sí. ¿no? Sí. Y... no, adelante. A la concentración de poder, solo se iba a decir. Sí. Ajá, sí, de acuerdísimo. Y bueno, pues ya aquí terminamos porque ya llegamos. Listo, buscar lugar de estacionamiento. Muy bien, pero creo que está chido, igual y hacemos otro video, ya vemos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, bye.